Hechos 10, ¿nos autoriza a comer animales inmundos? Pedro, mate come. Así dicen los evangélicos acerca de los animales inmundos porque los adventistas prohíben comer la carne de cerdo y otras carnes, si Cristo limpió los animales con su muerte en la cruz. Eso era para el pueblo Israel antiguo. Hechos 10, ¿nos autoriza a comer animales inmundos? ¿Verdad o falso? Para dar la respuesta debemos analizar lo sucedido según se relata en Hechos 10 y 11. 1, 18. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mate come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Pedro había subido a la azotea de la casa donde habitaba en Jope, para orar. Sintiendo hambre, vio en visión algo semejante a un gran lienzo que descendía a la tierra en el que había toda clase de animales limpios e inmundos, y oyó una voz que le decía: Pedro, mate come. Su respuesta fue terminante: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esta escena se repitió 3 veces, vers. 13, 16. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, llegaron a la puerta preguntando por él. Y mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vers. 17, 20. No hay duda que para Pedro el desconcierto del primer momento quedó resuelto. La orden del Espíritu Santo de ir a la casa de unos extranjeros o gentiles, a quienes consideraba inmundos, aclaró totalmente el significado de la visión. No se trataba de comer animales inmundos, sino de no considerar a los gentiles como inmundos. Por eso, Dios le había dicho: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vers. 15. Nótense ahora las primeras palabras de Pedro a Cornelio y a las personas reunidas en su casa. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ver. 28. Después que le explicaron el motivo por el cual lo habían llamado, gracias a la intervención de un ángel del Señor, Pedro comenzó su discurso diciendo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vers. 34, 35.
Esta visita que hizo el apóstol a los extranjeros levantó una ola de protestas en Jerusalén. Cuando llegó a la ciudad con 6 creyentes que lo habían acompañado a Cesarea, a casa de Cornelio, y lo recriminaron diciéndole: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Pedro les relató todo lo sucedido. Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11, 1, 18. Por lo tanto, si el apóstol Pedro, los demás apóstoles y todos los hermanos que participaron en esta experiencia llegaron a la conclusión definitiva de que la visión tuvo solamente el propósito de romper el prejuicio fuertemente arraigado contra los extranjeros o gentiles, mostrándoles que para Dios no eran inmundos, hoy no nos asiste el derecho de darle a la misma visión otra interpretación. Por otra parte, sería una blasfemia el afirmar que Cristo había venido al mundo para que con su sacrificio fuesen limpiados los animales inmundos. De ninguna manera esta visión nos autoriza a comer animales inmundos, pues siguen siendo impropios como alimento. Si entonces fueron inmundos, mucho más lo serán ahora, con el auge de las enfermedades en el reino animal. Hoy sabemos con certeza que las enfermedades que cobran más tributo en muertes prematuras, son las provocadas por una equivocada manera de alimentarnos. Comidas impropias, bebidas alcohólicas, tabaco, bebidas estimulantes, drogas, etc. Todo esto está entre las causas principales de las enfermedades evitables.